Hola, hola, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase número 5 para el curso de Java Intermedio en Argentina Programa 4.0. Llegó el tema persistencia. Estamos habiendo ya anticipado hace unas clases anteriores que teníamos que hablar sobre este tema realmente importante en la vida de un profesional informático. La persistencia ha sido un tema, bueno, que obviamente viene de muchísimo tiempo atrás. Es posterior a la programación, sin duda, fue algo que debió subsanarse después de la emoción de comenzar a escribir los primeros programas y obtener los resultados por pantalla, o bien también a través de tarjetas perforadas y demás, se empezó a ir dando pasos en lo que se denominó persistencia, que fue intentar preservar el estado de los datos o de los archivos o de los resultados de un software más allá de la ejecución, es decir, tratar de que sobreviva, ¿no? De que eso persista, de que eso quede eh, en algún lugar guardado de manera accesible para poder reutilizarse nuevamente, ya sea para lectura, proceso estadístico o recálculo, ¿no? Donde se vuelven a utilizar los mismos datos, se vuelven a procesar en otros escenarios y obviamente se arrojan resultados distintos, similares, que también se vuelven eh, a almacenar, a persistir. Realmente esto es un tema no menor, un tema fundamental que tiene que estar muy de la mano del compromiso de un profesional de la informática, ¿no? Así como hemos repetido también en las clases, la necesidad de que un profesional informático tenga conocimiento acerca de sistemas operativos, acerca de cómo funcionan los dispositivos, las computadoras, cómo fluyen los datos, tener idea acerca del sistema operativo es fundamental. Bueno, lo mismo pasa acerca de la persistencia. Tenemos que entender cómo funciona, dónde guardamos, dónde respaldamos la información, cuáles son los medios, cuáles son las maneras, las formas, para poder estar un poco más orientados acerca de cómo debemos trabajar. Debido a que, evidentemente, va a depender mucho del tipo de proyecto en el cual estemos trabajando para la elección de cuál será el método o el modo de persistencia que vamos a utilizar. Vamos a ver que existen varias maneras, eh, dos muy grandes inicialmente y después a su vez se van degradando, se van clasificando incluso dentro de esas dos grandes áreas que son los archivos y las bases de datos. Todo comenzó grabando en archivos, sin duda, fue el inicio, después del paso de las tarjetas perforadas, donde podíamos almacenar determinada cantidad de datos con acceso secuencial, que eso generó problemas, sin duda, cuando los datos crecieron. Entonces, hubo que tomar nuevamente el desafío y dar el salto cualitativo, dar el paso a las bases de datos. No es que las reemplazaron a los archivos, simplemente se usa para distintas resoluciones de distintas situaciones dentro de la industria. Evidentemente, el persistir en archivos en su momento no podía continuar debido a una cuestión de tamaños y de espacio. Las bases de datos vinieron a solucionar grandes problemas, tanto de espacio como de accesibilidad. Se daba la posibilidad de acceder de distintas formas, de hacer búsquedas muchísimo más rápidas y por supuesto se podía tener mayor versatilidad en todos los diseños que se puedan llegar a imaginar. Fue un gran paso la persistencia y como en todo, como hemos repetido en este curso, debemos tratar de profundizar, un tema muy amplio, muy grande, pero el profesional de la informática debe tener ideas, debe estar orientado acerca de cómo funciona todo este mundo, que va de la mano, obviamente, del desarrollo de software, o sea, tanto lenguaje de programación como motores de bases de datos, y en el medio ahora los ORM famosos, es decir, aquellos mapeadores de objetos relacionales, es decir, cómo pasamos de una tabla a una clase y viceversa. Bueno, eso hoy por hoy realmente tiende a ser cada vez más importante su conocimiento. Vamos a ver un poquito cómo es, luego que hemos establecido una especie de concepto de la persistencia, que es dejar en algún lugar guardado, respaldado ese dato, más allá de la ejecución, para volver a reutilizarlo. Bueno, existen varias maneras de realizarlo. Dijimos que estaban los archivos y las bases de datos, pero eh, también podemos trabajarlo con memorias y también podemos trabajarlos con algunos proyectos que se han puesto en marcha
hace relativamente poco, menos de 20 años, como la prevalencia del ortogonal, que son incluso lenguajes de persistencia que se han probado incluso solamente a nivel académico, con algunos proyectos realizados en Java, por ejemplo, Prevalier se llama, y el Bamboo, que fue realizado para .NET también en la misma fecha, en los inicios del 2000. Esto lo que genera es que se puedan persistir los datos de manera ordenada y principalmente evitar lo que se denomina transformación. Es un gran desafío, no está todavía definido y por eso que no han tenido grandes desarrollos de estos proyectos, sino que han sido más que nada aplicativos de prueba-error, como todo en esto, siempre el avance va a estar dado a medida que se van logrando mejores eh, testing y obviamente mejores escenarios para poder dar pasos posteriores afirmados en los resultados anteriores. Es un poco el esquema de crecimiento siempre en el conocimiento en estas áreas técnicas que se tienen que probar principalmente la cuestión de hardware, o sea, la cuestión física y después toda la cuestión lógica para ver cómo funciona. Me interesa que nos metamos en lo que es bases de datos y archivos, que son temas que sí o sí están muy vigentes y dentro de bases de datos tenemos tres clases, las de objetos, las relacionales y las no SQL. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Me interesa dejar presentados los temas y los conceptos, cosa de que vayamos tratando de armar un pequeño rompecabezas en nuestro cerebro, eh, incorporando información que por ahí nos puede faltar. Es bastante natural que nos falte información de esto porque generalmente uno inicia con esto, con la programación inicia bastante, muy más alineado a los lenguajes, ¿no? Y muy raro es que empecemos por los motores de base de datos. O sea, más que nada siempre vamos a arrancar por el Hola Mundo con el lenguaje de programación y, bueno, y ahí nos vamos metiendo y es un camino largo, entonces como que hasta que llegamos a la base de datos también como que tiene su tiempo. Y rara vez yo por ahí he escuchado gente que ha venido a verme para capacitarse que, bueno, han comenzado motivados por Python, que al final después no lo hicieron, pero después sí tuvieron idea acerca de SQL, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo viene de la mano de los grandes lenguajes ahora supuestamente orientados a la inteligencia artificial. Entonces la gente se motiva por esa frase, inteligencia artificial, y dentro de toda la maraña de información que puede rescatar de Internet, le queda el SQL dando vuelta en la cabeza, entonces cree que puede comenzar por ahí. Eh, Obviamente no es lo ideal, porque sin duda es un lenguaje muy específico que, bueno, va a dar respuesta a una pequeña parte y sin duda no va a tener la base de conocimiento propedéutico de programación, se me hace, ¿no? O sea que, pero bueno, ocurre, me ha pasado también, o sea que he tenido gente que viene con lecturas o con acercamientos a la industria por esos lados, o sea que son bastante extraños, pero ha ocurrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que es preferible que vayamos tomando conciencia de los temas que nos faltan, como ya hemos dicho en clases anteriores, tratemos de tener esta guía documentada de qué es lo que debe tener un profesional si quiere avanzar bien en Java y a su vez tener conocimiento importante acerca de cuáles son las bases de datos que se pueden utilizar y a su vez de ahí poder tener claro que dependiendo del proyecto que queramos relacionar, vamos a usar uno u otro tipo de persistencia. Si el método de persistencia va a depender mucho del tipo de proyecto. Y también es importante no eh, pensar que son excluyentes, o sea, no podemos decir vamos a usar solamente archivos, solamente base de datos. Podemos usar todo, podemos usar archivos, base de datos, y dentro de base de datos podemos usar varias clases, podemos usar no SQL y podemos usar base de datos relacionales, por ejemplo, podemos usar base de datos de objetos, que sería bastante extraño, pero porque son para proyectos muy específicos, ¿no? Científicos generalmente, biología molecular, bueno, cosas bastante extremas, en los cuales el modelo es bastante, se podría decir, acotado, entonces como que tiene una aplicación con determinado resultado positivo. Cuando se lo quiere expandir al resto de los modelos de negocio, es donde por ahí la base de datos orientada a objeto comienza a tener algún tipo de inconvenientes, que obviamente por eso es que no se ha popularizado demasiado. O sea,
tenemos en la mente los otros modelos, los otros motores, Oracle, MySQL, Maria, eh, Postgres, que son las bases de datos que estamos conociendo generalmente cuando aproximamos a este tipo de lenguaje, ¿no? Antes de esto, hace 30 o 40 años atrás, de base era el motor de base de datos que se usaba con lenguaje C, con Pascal, con COBOL. Después fueron evolucionando estos mismos motores escritos en C, donde fueron dando mayores resultados, favoreciendo mejor indexación de datos y favoreciendo mejores opciones de búsqueda para que la base de datos sea más competitiva en cuanto a la entrega de resultados cuando se generan las búsquedas o las consultas, ¿verdad? Bueno, aquí les he dejado unas anotaciones como para que lo tengan en cuenta, eh, como para tener una idea acerca de si después necesitan o quieren profundizar los temas. Son temas que necesitamos conocer que existen, por ahí no es sencillo en un par de horas extenderse mucho en cada uno, pero sí vamos a hacerlo en aquellos temas que realmente son medulares para el curso este, ¿no? Para poder llegar a ese trabajo final que necesitamos. Y poder tener un conocimiento un poco más amplio y poder insertarme mejor en la industria, ya sea para una entrevista o por lo que sea. No es lo mismo ir a una entrevista y conocer acerca de la forma de persistencia en base de datos y los distintos tipos que no tener ni idea, ¿no? O bien saber que uno no sabe, entonces quiere empezar a bucear en el mar de información de YouTube o de algún tipo de red social donde se generan tutoriales, y obviamente uno no sabe por dónde empezar. Es muy amplio, muy complejo, entonces es preferible por ahí que alguien te oriente un poco cuáles serían los pasos iniciales, ideales, para poder de ahí construir un conocimiento un poco más ordenado y que esa construcción de conocimiento sea sólida, ¿no? Para que después los aprendizajes posteriores vayan teniendo un buen lugar donde descansar, porque ya hay conocimiento previo que puede soportarlo, que puede comprenderlo principalmente. Tanto archivo como base de datos, entonces, son dos sistemas muy poderosos de persistencia. Eh, Aquí estamos dando reseñas para presentar cada tema, ya vamos a empezar a desglosarlo punto por punto. La base de datos de objetos eh, tienen una ventaja aparente que todavía está en prueba, ¿no? Donde no se produce el inconveniente que tienen todas las persistencias con base de datos, que es la transformación del dato. Es decir, desde un lenguaje de programación orientado a objetos, por ejemplo, necesitamos transformar los datos para que el motor de la base de datos relacional lo lea, o el motor de la base de datos no SQL lo guarde, lo lea, lo pueda persistir. En cambio, en la base de datos orientadas a objetos, podríamos estar guardando de forma directa nuestros objetos. Entiendo yo que también eso trae particularidades y cuestiones que obviamente no la podemos tratar aquí, pero insisto, eso sería un poco resumido lo que deberíamos conocer de base de datos orientada a objetos y que no están en un uso estandarizado, masivo, principalmente. Lo que sí está estandarizado y masivo es las bases de datos relacionales, ya lo hemos nombrado, y las no SQL han crecido muchísimo ya a partir de los últimos 10 años con la evolución de las redes sociales. Porque las no SQL tienen el objetivo dado en la velocidad, o sea, Big Data, el Big Data es gran cantidad de información, de datos, como cultivan las redes sociales, donde se prevalece en ese caso todo lo que tenga que ver con la velocidad, no tanto la integridad de datos como es en la base de datos relacional. Es decir, la base de datos relacional nos va a garantizar a nosotros que podemos trabajar confiados en la integridad de los datos, que todo lo que guardemos va a tener precisión 100%, y que el motor de base de datos está pensando en eso, o sea, está pensado para eso, para favorecer la integridad, no la velocidad. Distinto es en la base de datos no SQL. ¿Por qué es eso? Bueno, porque se usan para fenómenos y se usa para objetivos distintos. Por eso que es importante, cuando uno quiere desarrollar algo, quiera persistir datos, tenga en cuenta este tipo de cosas. Yo puedo desarrollar un proyecto que inicia como un e-commerce
o tengo una empresa que hace logística y tiene un depósito lleno de mercadería y saca 10 camiones por día de ventas, y esas ventas se originan en aplicaciones móviles que la gente la hace a través de teléfono en distintos puntos de la provincia o del país, ¿verdad? Ahí tengo como dos mundos. Tengo el sistema de gestión tradicional, con la base de datos relacional, para guardar los pedidos, para que la gente se loguee, para guardar los clientes, los proveedores, las cuentas corrientes, los pagos, todo, ¿no? Y después tengo todo el otro mundo que va creciendo exponencialmente, que es el tema del e-commerce y el tema de la navegación, los clics que hacen la gente en cada una de las aplicaciones que consuman los productos. Olvidemos que podemos a través de APIs hacer operaciones, aplicaciones que consuman de otras empresas también. Entonces, todo eso va creciendo exponencialmente. El nivel de datos, el Big Data va creciendo día a día a medida que la gente navega, a medida que la gente consume, a medida que la gente utiliza las aplicaciones. Entonces ahí bien, perfectamente bien, el profesional de la informática podría estar habilitando la base de datos relacional que ya la tiene andando hace más de 10, 15 años en el e-commerce y habilitar una base de datos no SQL para el Big Data que se va a ir generando cada vez mayor y exponencialmente con todo lo que es la información estadística de la navegación, las tendencias, los clics, por zona, por horario, por tipo de usuario, por tipo de producto, por precio. Es decir, podemos generar una fuerza estadística tremenda para después llevar esos datos a análisis de nivel de inteligencia artificial, que hoy se le llama así, ¿no? Donde podemos hacer condicionales para que la gente pueda después orientarse en función de los consumos de otros o bien de sus mismos consumos, que el sistema le ofrezca posibilidades de repetir las compras o bien de generar pedidos de forma automática o sugeribles, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy aterrizado, muy real, que está en pleno uso actualmente y en crecimiento, donde ahí podemos ver que podemos usar tanto una tecnología como la otra en un mix perfectamente separados, obviamente, porque tienen motores de datos distintos, no es lo mismo, y fundamentos y objetivos distintos. Y obviamente el no SQL, a diferencia del modelo relacional de bases de datos, va a estar haciendo foco en lo que es la velocidad y no en la precisión, no en la integridad de los datos. ¿Pero por qué? Bueno, porque son datos distintos lo que se guarda. Big Data está guardando cantidad de clics, tendencias, es decir, un montón de información que por ahí no es tan importante que sea extremadamente precisa y sí es importante que pueda soportar grandes volúmenes y a su vez tener velocidad en relacionar esos grandes volúmenes y poder ofrecer un dato final consistente y lógico, más allá de que pueda tener una diferencia entre los clics o una diferencia en la tendencia, que puede ser un más o menos 1%, pero en realidad voy a tener un dato que me va a servir mucho. Lo que no puedo tener una diferencia más o menos 1% es una base de datos de modelo relacional, donde estoy sumando dinero, donde estoy sumando cantidad de productos, donde estoy sumando stock, estoy sumando una factura de venta. Tiene que tener precisión 100%. Bueno, en los otros modelos tenemos ese margen de diferencia y ese abismo entre un mundo y el otro, ¿no? Una cantidad de información que maneja el Big Data, las nuevas SQL, sería imposible trasladar a un modelo relacional, porque estaríamos hablando de cientos de miles de millones de registros. Hoy, las bases de datos relacionales manejan millones, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí pasa, ¿no? Un poco la cuestión esta de por qué un modelo, por qué el otro, y el profesional de informática tomar conciencia, así como también tomamos conciencia del funcionamiento del sistema operativo, nos tomamos conciencia de estas cosas, y que si a mí me toca estar participando o idear o asesorar o plantearme el desarrollo de un sistema de lo cual tenga estas características, de lo cual va a estar pisando un mundo y el otro, y va a estar compartiendo actividades que son de un lado y del otro, que uno es Big Data y el otro es dato relacional. Bueno, que ya sepamos que tenemos esta alternativa, por lo cual hay que estar preparado, hay que formarse en el modelo no SQL, que es obviamente bastante distinto al relacional, y, y comenzar a hacer ejemplos y a ver cómo trabaja. Bueno, ahí están enumeradas algunas bases de datos no SQL, Cassandra, MongoDB, Redis, Couch, por ejemplo, que son 4 modelos, y que pertenecen a alguna de las 3 clases de este tipo de bases de datos que son documentales, clave, valor o grafos.
son las formas de cómo están estructurados los motores de la base de datos, de este tipo de base de datos, las no SQL. Realmente esto es muy interesante porque genera muchas posibilidades para el mundo informático, muchas posibilidades para obtener tendencias o ideas acerca de qué se le puede sugerir a un consumidor en línea cuando está navegando una aplicación. He dejado también ahí algunas referencias como para que puedan orientarse después si quieren seguir indagando más, pero con estos pequeños resúmenes que estoy agregando, que ya están en condiciones de poder tener una aproximación si es la primera vez que ven o escuchan algo acerca del tema. Siempre la primera vez es como que causa un poco de asombro, siempre como que por ahí, si ya tenías una idea de base de datos y habías escuchado algo y bueno, no te quedaba claro, bueno, ahora la idea es echar un poco de luz sobre el tema y que de esa manera vaya aclarándose cada vez, ¿no? La persistencia en memoria, este tema está previsto aquí porque es totalmente válido, o sea, es posible para hacer testing tratar de montar persistencia solamente en memoria para poder hacer las cosas más veloces y demás, o si son datos que pueden transitar por el periodo de proceso en ejecución con persistencia en memoria, porque después son reutilizados, es totalmente válido y obviamente puede ser utilizado también, ya sea como único medio o bien en conjunto con los que ya hemos enumerado. Eh, Además de la RAM, sabemos bien que es un medio volátil, que pierde la información al apagarse el equipo. También existen memorias, como ya conocemos, incluso los discos SSD que son totalmente eh, persistibles en el futuro, es decir, que pueden guardar información sin que sea perdida, ¿no? O sea que también son alternativas como para trabajar con modelos que permitan ese tipo de acceso y ese tipo de dispositivos. Como le vengo diciendo, esto se usa, todo lo que sea en memoria se usa mucho, mucho para testing porque evita el tema de la instalación y de montaje de servidores de base de datos local y, por supuesto, todo lo que eso significa, ¿no? De ahí fue que, como esto no termina de ser algo que nos sirva, porque puede ser que no termine de ser una base de datos, entonces, ¿qué pasó? H2 fue una empresa que diseñó H2 como una base de datos totalmente en memoria, es decir, es representar totalmente una base de datos con su motor y con todo lo que conlleva el modelo de la idea del sistema de base de datos, pero en memoria. Si levantás la aplicación y solo va a correr durante el tiempo que esté viva, es decir, que esté activa la aplicación. Cuando deja de correr o está en método de debug, frena la ejecución, bueno, la base de datos también deja de guardar la información. Y cada vez que levanta, levanta en blanco. Obviamente, para todas cuestiones de testing es ideal porque, insisto, lleva muchísimo menos tiempo probar una cosa y la otra, máximo cuando uno quiere probar distintos motores. Es decir, uno puede estar levantando H2 y puede estar probando conexiones de distintos motores dentro de esa estructura. Es muy positivo, muy lindo, porque está probando MySQL, Maria, Postgre, Oracle, todo en una estructura H2. Y eso también nos va a servir para que todo sea más rápido. Cuando quiero estar probando, por ejemplo, quiero estar probando como vimos el otro día, el patrón de diseño fábrica, quiero estar probando si me funciona la apertura de todos los motores de la base de datos. Tengo montada toda la base de datos en memoria y puedo probar mi aplicación de forma rápida y sin necesidad de estar teniendo los motores que no sé si realmente habrá máquinas que puedan permitirme tener 4 o 5 montajes de base de datos locales. Ahí ya también me genera problemas, tengo que tener varias máquinas, es un lío, ¿no? Entonces, esto permite probar muy bien las aplicaciones cuando uno está trabajando a gran escala. El modelo SQLite es un modelo también muy ligero, muy liviano, que permite también, más allá de que es una instalación local, no es en memoria, pero permite trabajar con este tipo de motores también de manera muy rápida, o sea, probar muchas funcionalidades de base de datos de manera también más práctica, más ágil, solamente en la máquina local. Bueno, una referencia está escrito en C, como
ya sabemos que la mayoría de los programas importantes, los programas viejos, los programas grosos, digamos, están escritos en antiquísimo y robusto lenguaje C. Vamos a entrar un ratito ahora en lo que es la persistencia de archivos. Vamos a dejar un poquito la base de datos, después vamos a retomar. Vamos a ir metiendo en un micromundo y en el otro, ¿no? Los archivos nos permiten guardar información. Recuerden que fue el primer medio que tuvimos los programadores para persistir. Desde los 70 en adelante, recién comenzaron las primeras pruebas de base de datos. Así que imaginen que había 20 años previo, que no había, y desde que salió la idea de los 70, que fue IBM, que empezaron a tener gente que pensar en esto, tampoco estaba disponible. O sea, yo me acuerdo de haber accedido 88, quizá 90 también diría, o sea, 1990, recién a algunas opciones de modelo de base de datos, porque eran carísimos e inaccesibles, es decir, y no estaban los que hoy están, las opciones que hoy tenemos, que eran muy rudimentarias, y había que conocer muchísimo de código, de lenguaje máquina y demás. Entonces como que no había amigabilidad tampoco, así que realmente todo este tema como que explota bien finales de los 90, ¿no? Y ahí podemos llegar a decir que podemos entrar en el año 2000 con una idea ya más formada y que podíamos estar haciendo páginas web con interacción, con JavaScript, ya tenía unos años de desarrollado, y PHP, y bueno, como backend, ¿no? Y otros programas que estaban originando. Java, recuerden que estaba recién arrancando, entonces como que se usaban y comenzaron también a escribirse los motores de base de datos más actuales. O sea que fue muy larga la espera también, o sea que se usó archivo muchísimo tiempo. Yo recuerdo haber trabajado hasta el año 90 con sistemas de gestión para mis empresas, guardado en archivo, todo en archivo. Entonces, que obviamente como eran empresas medianas, no es que tenían un caudal gigantesco de información, pero por ejemplo archivos como la caja diaria, además que eran muchos archivos y todos los días y de todos los locales y demás, o los productos de la cuenta, no, perdón, los archivos de la cuenta corriente y demás que generan mucho movimiento de datos. Bueno, tenía que hacer cortes, respaldaba el archivo y a una fecha después comenzaba de vuelta, tenía un saldo anterior y de ahí lo tomaban. O sea, porque si no se generaba demasiado grande el archivo y lo difícil era acceder a la información dentro del archivo, era muy extenso y la forma de leerlo era secuencialmente. Entonces, como que, eh, porque los programas que teníamos también en esa época, el lenguaje BASIC, lenguaje C, estábamos también trabajando a un nivel que no nos permitía grandes cosas. Era una maravilla para lo que se hacía, obviamente, de donde veníamos, pero bueno, comenzaba el crecimiento de la información y teníamos ese tipo de problemas. Pero bueno, los archivos nos dieron una solución de poder persistir nuestros datos, que era algo realmente maravilloso para nosotros. En caso contrario, teníamos los problemas de que no podíamos darle vida a los sistemas. No teníamos manera de que los sistemas se comporten de una manera confiable. Podamos llevar un día una gestión y al otro día retomar y poder consultar lo que pasó el día pasado, la semana anterior y demás. O guardar cuentas corrientes, guardar datos del producto, historiales de costo. Bueno, eh, se empezó a ver otro mundo acerca incluso de la administración para poder conectar con todo eso que se llevaba a mano en los digitales, ¿no? Digitales, y a su vez después imprimir eso en libros contables y demás, que fueron los grandes pasos que se fueron dando. Acá les quiero mostrar un ejemplito que me pareció importante en el tema de los archivos. Es decir, hay varios formatos de archivo para guardar datos. Eh, Les quería mostrar dos que son más actuales. No me quiero ir al pasado tanto, más que nada con datos de color, así como les doy, porque me interesa que se queden con lo de hoy, porque esto es lo que se usa hoy todavía, ¿no? Un banco, por ejemplo, o una entidad que genera cobranzas, le envía a sus clientes, que son otras entidades que tienen clientes que pagan, esa entidad concentradora de cobros, le envían las recaudaciones en este tipo de formatos.
Si el Rapipago, por ejemplo, Pago Fácil o cualquier otro banco que realice una cobranza, termina enviando a su cliente que tiene el contrato, de todo lo que le cobró, le envía un archivo parecido a este, con muchísimas líneas. Acá hay solamente dos líneas, la primera y la segunda línea. Esto que coloqué aquí debajo es lo que significa cada una de las columnas, ¿no? Está separado por un espacio, ¿verdad? Porque son archivos de ancho fijo, o TXT, que es lo mismo, ¿no? Estos TXT se usan mucho para ese tipo de rendiciones de finanzas, de bancarias y demás, cobranzas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las columnas representa un campo y son de ancho fijo, entonces cuando el campo con el dato le sobran espacio, lo tiene que llenar con ceros a la izquierda. Este, por ejemplo, es el ID cliente, entonces el ID cliente es el 1503. Como me quedan dos espacios más, acá puedo tener clientes de hasta 6 dígitos, eh, bueno, lo tengo que completar con 6. El siguiente es la fecha, el que sigue es el importe. Fíjense que acá tengo muchos más dígitos para poder manejar cifras más grandes y los últimos dos espacios serían los de los centavos. Cuando yo leo este archivo tengo que dividirlo por 100 porque estos dos espacios son de centavos. O sea, esto es 8.350,40. Yo tengo que validar ese dato y pasarlo a la variable importe, pero dividido 100, porque así está establecido. El otro campo sería el edificio y el último el número de cupón o comprobante, ¿no? De esta manera, existen muchos archivos de estos diarios, enormes cantidades, ¿no? Con 1000 líneas, 5000, 10.000 líneas, que son absorbidos por otros sistemas y imputados los pagos diariamente. Generalmente esto se hace con robots Internet, los cuales se toman automáticamente a un horario, un día, el archivo de un repositorio FTP o de algún servidor web, y desde ahí, que obviamente fue subido automáticamente por otro robot, otro programa, y el programa nuestro, de nuestra empresa, lo lee y lo imputa a todos los clientes que han hecho el pago. De esa manera se mantienen los sistemas actualizados. La extensión JSON o los archivos JSON también se usan mucho, ¿no? Y esta sería la expresión del JSON de lo que está arriba, ¿no? O sea, esto es una forma en TXT y esto es lo mismo, pero en JSON. Un objeto con los datos a la izquierda y los valores a la derecha de los mismos campos que estábamos estableciendo. Bueno, aquí se facilita bastante porque no tenemos limitaciones. Es decir, acá puedo tener limitaciones. Si después un cliente me crece la empresa y hay un cliente que tiene más de 6 dígitos y no fue previsto, problema, ¿no? Y lo mismo si hay un país inflacionario donde las cifras comienzan a crecer exponencialmente, también puedo quedarme sin espacios aquí y me empieza a robar ya del lado de los centavos, porque yo después lo voy a dividir por 100, entonces, si bien tengo una ventajita, porque tengo dos espacios más al lado de los centavos, pero me como los centavos. Entonces ya las cifras comienzan a no coincidir y bueno, se genera toda una serie de inconvenientes. Estos son casos reales, lo que le estoy comentando, de cosas que suceden normalmente cuando se producen cuestiones en las cuales se han usado este tipo de situaciones para persistir datos, que después intercambian información entre empresas o entre sistemas, o sea, conversan los sistemas, pero que no se prevé, por ejemplo, acá hubiera que haber previsto, por ejemplo, 2 lugares más. Hay que ser bien generoso cuando se está armando este tipo de esquemas de trabajo, ¿no? Prever, prever y prever. ¿Por qué? Porque acá yo digo, bueno, número de clientes, vamos a ser generosos, total, no hay problema. Entonces, que crezcan los clientes hasta los millones que sean, porque uno no sabe cuánto puede pasar un cliente. Y no quiero tener problemas ya en esta área del sistema, en la cual a su vez conversa con otros sistemas más, donde después me va a generar problemas y me va a costar enterarme de dónde está el problema en sí, que es el mayor inconveniente. Entonces siempre es importante prever estas cosas con tiempo al momento del diseño. Es preferible a veces dedicarle unas semanas más al diseño, a la lógica, a ver si tiene sentido, si es consistente, para evitar después generarse mayores problemas que no tengan solución sencilla, ¿no? O rápida. Bueno, le había comentado que puedo persistir temas en varias bases de datos, no hay problema, puedo usar mezcla de las mismas, incluso sin problema.
Y los mismos siempre necesitan una transformación, salvo cuando se trata de base de datos orientada a objeto y justo trabajo en un lenguaje orientado a objeto. Porque también, todo muy lindo con la base de datos orientada a objeto, pero resulta que yo trabajé del lado del lenguaje con C, que no es orientado a objeto, entonces eh, ahí ya tuve otro problema. O sea, sí o sí tengo que transformar nuevamente los datos para persistirlos. Los motores de la base de datos tienen sus formas, o sea que tienen su esquema de trabajo, por llamarlo de alguna manera, amigable, donde uno tiene que adaptarse, es decir, de acuerdo al lenguaje que estoy usando, voy a usar una estructura de comunicación con el motor de la base de datos dependiendo de cuál sea. Si es una base de datos relacional, voy a usar seguramente consultas SQL, pero esas consultas SQL van a venir de manera distinta si vienen de PHP, si vienen de Java, si vienen de JavaScript, si vienen de jQuery. O sea, van a venir de distintas maneras. ¿Por qué? Porque todo tiene su sintaxis. No tiene mucho que ver, generalmente, no sé si habrá lenguaje que tenga la misma. Creo que no hay. Que tengo en la mente, por lo menos a mí me ha tocado siempre que nada me coincida, o sea que tengo que estar releyendo y mirando los manuales constantemente. Trabajaba en .NET con una base de datos MySQL y a su vez a ese sistema de escritorio tenés un e-commerce que está hecho en PHP o está hecho en Python eh, o está hecho en Vue o en React, ¿no? Y JavaScript con Node.js. Bueno, obviamente, cuando uno quiere reproducir las mismas consultas, porque después le tenés que hacer al cliente lo mismo que tiene en el escritorio. Existe un programa de escritorio hace 15 años en Java y la persona, en .NET, y la persona se conectó siempre a la base de datos en línea. O sea, se iba con la notebook a Buenos Aires, o se iba con la notebook a otro país cuando viajaba y llevaba su sistema. Ese era el gol de media cancha que hicimos hace 15 años atrás. Empezamos a colocar en la nube los datos, pero seguíamos con los programas en escritorio, seguíamos con el desarrollo en los ejecutables, cosa que se instalaban tanto en Linux como en Windows. Después dimos el paso para evitar renegar con la instalada de datos, porque la instalada hacía que, depende del sistema operativo que tenga, tenía algún tipo de problema. Entonces era todo un gran desafío a veces poner en marcha un programa en un cliente. Entonces nos pasamos a los navegadores, que son mucho más estándar, entonces tenés 2 o 3 navegadores en el mundo, y con eso cubrís todo. Pero claro, ¿qué pasó? Todas las consultas de la base de datos que teníamos en .NET o en Java son distintas. Las sentencias, me refiero a la comunicación, la sintaxis, la manera de leer, de grabar, de persistir, de eliminar un dato, de actualizarlo, es distinto en .NET, en Java y obviamente en PHP, en Python, en Vue, en React. Todo. Entonces, eh, hay que volver a escribir todo el código para que tenga interacción. La base de datos es la misma, es así. La base de datos sigue siendo exactamente la misma. Vos tenés MySQL y te conectas de un .NET, un escritorio, y te conectas de una aplicación hecha en React directamente, Node.js, ¿no? Que se conecta a la misma base de datos, pero con sentencias totalmente distintas, con canales de comunicación distintos. Porque el motor de la base de datos necesita ser el que interprete la información y depende del lenguaje, le vas a enviar la consulta. La interoperabilidad es un poco lo que le acabo de decir, es esa capacidad que tienen los motores de base de datos para poder recibir consultas de distintos sistemas de distintas maneras. De manera que se pueda llegar a manipular un buen cúmulo de datos de manera rápida, intersistema, es decir, interlenguaje también. Las bases de datos deben tener, de hecho lo tienen las que han logrado el éxito y la estabilidad, eh, tienen la opción de resguardar la integridad, es decir, la- tienen la misión, el deber de resguardar la integridad, las relacionales y las no SQL, lo que hemos hablado, la velocidad. ¿Eso por qué? Y por eso como profesional de la informática debo saber esto para poder elegir el modelo de datos que voy a usar para persistir. Tengo una gestión de contable, tengo que usar una base de datos relacional. ¿Puedo irme a una no SQL? Podría, sin duda, podría, pero estoy sabiendo que tengo que validar mucho más de mi lado
porque el motor de la base de datos no me va a ayudar como me va a cuidar un motor de base de datos relacional. A eso me parece que ahí cierra mejor el concepto, que es cómo nosotros aseguramos que me va a ayudar más, el modelo de un lado y del otro. Porque el motor de base de datos relacional tiene mayores exigencias y controles para el tratamiento y la integridad de los datos guardados. Bueno, hemos adelantado ya algo acerca de la persistencia de la base de datos orientadas a objetos. Obviamente tiene mismo tema de la sintaxis como en todos, o sea, no hay manera de errarle en eso, pero la ventaja que se destaca es esa, que no hay transformación, es decir, no habría un paso de intermedio como se estaría dando en el resto, siempre y cuando el lenguaje que estés usando para conectarte sea orientado a objetos. Eh, Ahí lo dejo el tema porque no quiero seguir abriendo cuestiones porque en realidad no tiene sentido para este curso. Me parece que no sirve. Creo preferible mejor potenciar otras cuestiones que sí nos van a servir mucho. Y bueno, y la desventaja que vamos a tener es esta. Cuando queramos después trabajar con otros sistemas, o, bueno, en el caso que les comentaba recién, sistemas de escritorio y después las aplicaciones móviles para que la misma empresa tenga e-commerce y los clientes accedan, y el mismo SEO pueda llevarse tanto la notebook como el teléfono, y en el teléfono poder acceder a través de la web directamente con un Android o con un iOS, y no que tenga que ser sí o sí una notebook con Windows. ¿Por qué? Porque tiene un diseño .NET, que es para Windows, eh, por ejemplo, un caso. Pero ¿qué pasa? Eso es un tema. Después el otro está cuando quieren acceder a la misma base de datos de distintas maneras, y ahí sí se le va a complicar, porque yo quiero acceder desde la aplicación móvil, quiero acceder a la base de datos, y seguramente ahí la interoperabilidad no me va a estar dando respuesta, la que espero al menos, se va a complicar. Entonces, por eso que generan todas estas cosas cuando se quiere dar solución a cuestiones que no están preparadas para el diseño. Por eso que funciona también en el ámbito científico, donde está todo muy acotado, es todo muy específico. Y sí. Bueno, yo ya le adelanté, me anticipo a adelantarle conceptualmente lo de no SQL, porque si no se genera toda una mezcla en la cabeza y es preferible ya ir teniendo claro de qué hablamos. Para ahora sí entrar ya a desmenuzar el modelo relacional, que es bastante extenso, eh, en la parte interna, ¿no? De cómo funciona, cómo se estructura una base de datos internamente, cómo funcionan los motores de base de datos relacionales. Y los no SQL, o no relacionales, ya un poco adelantamos, ¿no? Tiene algo similar en funcionamiento, pero la estructura de guardado de datos es distinta. Se maneja mucho JSON, por ejemplo, se maneja mucho grafo. eh, Nada que ver, es otro mundo. ¿Por qué? Porque trabajamos con el Big Data, trabajamos con enormes volúmenes de información. Otro esquema de guardado de información. O sea, es otro paradigma totalmente distinto, donde, por supuesto, para trabajarlo hay que empezar a leer. Sugiero MongoDB, es una alternativa que se puede trabajar. Xamarin, que está ahora adquirido por Microsoft como opción de .NET. Xamarin con X, ¿no? Entorno de desarrollo, un framework que permite desarrollar también ahora multiplataforma, multitarea, todo, ¿no? Y bueno, ahí se puede usar MongoDB como una base de datos no relacional, no SQL. Insisto, vuelvo a repetir, eh, depende del tipo de proyecto, ¿no? Yo necesito hacer una gestión contable, voy a tener que usar un relacional, y después, si eso después tiene un costado social, de red social, donde necesito Big Data porque voy a trabajar con determinadas estadísticas de algo, bueno, eh, sí, se pueden hacer ya la combinación, pero
Yo por lo menos no haría, en base a mi experiencia, no haría un sistema contable en una base de datos no relacional. Pero bueno, soy yo, ¿no? Por ahí estoy formado ya desde hace mucho tiempo, quizá eh, podría llegar a cambiar más adelante. Lo que pasa es que a veces el cambio significa probar. Probar sería ya con clientes. Eso puede ser complicado. Por eso es que no tengo claridad si realmente hay forma de estar plenamente seguro si el NoSQL va a tener ese nivel de precisión. Ya los libros están diciendo que el foco no es la integridad del dato, sino que el foco es la velocidad. Entonces, eh, creo que te dice todo, ¿verdad? Entonces, por eso. Así como debemos saber que si queremos usar redes sociales vamos a usar NoSQL de cajón porque las relaciones no van a funcionar, o sea, van a funcionar un tiempito y cuando tenga millones de registros va a dejar de andar. Entonces, ¿por qué voy a poner una relacional en una red social? Bueno, lo mismo sería, me parece, viceversa en otro contexto, si quisiera hacer un sistema de gestión. Bueno, entremos al modelo relacional, veamos de qué estamos hablando. Yo le comentaba que esto comienza en el 70 con gente de IBM, es decir, fueron los precursores, ¿no? Dueños del mundo y siguen siendo eh, la gran parte de todo el esquema mundial cibernético, ¿no? Esta gente comienza a hacer los primeros pasos, cómo organizar los datos y, bueno, se basa en la teoría de conjuntos, famosa teoría de conjuntos de matemáticas de la primaria, y, bueno, con eso comienzan a trabajar. Y se concentra ya de esa época en la integridad de los datos, ¿no? Estaban muy preocupados porque eso sea perfecto. Y, insisto, esto inicia en el 70 para números muy reducidos de empresas que tienen acceso a estas enormes máquinas, porque ya tanto las computadoras como este tipo de software eran extremadamente caros y elitistas o exclusivos de determinados ámbitos. Yo insisto, yo recién cercano a los 90 pude tener acceso a probar cosas. Antes era todo archivo, ¿no? O sea que vino muy de la mano del avance. Y con la llegada de Internet, bueno, obviamente que ahí se disparó la velocidad de la capacitación de todo el mundo. Bueno, acá se manejan conceptos como relación, tupla, no sabemos qué significa cada cosa. La relación tiene que ver con lo que estoy dándole entidad. Es decir, sería la misma que le doy entidad a una clase, alumno, rubro, producto, pedido, ¿no? Bueno, esa entidad es lo que se denomina relación, de motor de bases de datos. Al registro se le llama tupla, el registro sería toda la fila del Excel. Y recuerden que es como un Excel, que acá lo voy a mostrar, es cómo se ve físicamente una base de datos MySQL, en este caso que la tengo instalada localmente. Recuerdan que la hicimos en la clase anterior. Esta es una base de datos denominada test que tiene tres atributos, tres columnas, vacías en este caso. Y si yo le pido que me muestre la estructura, ¿verdad? Eh, Me muestra qué tipo de datos tiene inclusive y de qué manera se trabaja con ellos. Eh, Esto si yo le agrego datos o veo una tabla que tenga datos, por ejemplo, tengo una base de datos esta, que tiene datos grabados, entonces yo quiero ver los usuarios, la tabla de usuarios, la relación usuarios de una base de datos. La base de datos se llama en este caso DaleRead y tiene una de las tablas o relaciones que se llama usuarios y la tabla usuarios tiene columnas, ¿no? Que son los atributos y luego tiene filas, son estas, y cada fila es un registro o una tupla. Distintas maneras de llamarlo. Nosotros llamamos filas, columnas y registros generalmente. Le llamamos tabla a lo que es la relación. Académicamente se comenzó así, ¿no? Se llamaba relación, ¿por qué? Porque trabajaban con la fórmula matemática de las relaciones de la matemática con conjuntos.
porque una relación es una forma de identificar los componentes de un dominio, de un conjunto. De los números enteros, tengo la relación de los números pares del conjunto de números enteros. Entonces, la relación de los pares serían todos los números pares de los enteros. Es el conjunto, el dominio de esa relación. Es teoría matemática, ¿no? Obviamente que no me interesa para ahora entrar en eso, no tiene sentido irse a las matemáticas, simplemente para explicar de dónde viene, ¿no? Sí es necesario conocer cómo se organizan, cómo se estructuran los datos. Yo creo una base de datos, a su vez después le creo las tablas, que van a ser similares a las clases, que van a tener atributos. Las clases, como tienen atributos, bueno, los atributos después se convierten en columnas, y cada uno de los registros, o las tuplas, son los objetos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo quiero grabar al objeto, lo tengo que desarmar para convertirlo en registro. Tengo que pasarlo a variables individuales para que impacten cada uno de los campos de la base de datos. Cuando lo quiero leer a los registros, lo tengo que leer individualmente a cada dato en variables y después transformar todas esas variables en objetos dentro del programa. Eso es lo que sucede cuando se produce la transformación, porque no es directa la transformación del modelo relacional. Lo que pasa es que el modelo relacional ha sido el más producido, el más usado, el más estable que ha tenido el diseño industrial de informática hasta tiempo. Y después viene MongoDB, viene Cassandra, bueno, vienen todas estas otras bases de datos que les nombraba que son no SQL, pero para la cuestión estadística, para la cuestión Big Data, donde el enfoque ya es velocidad y no es integridad de datos. Disculpen que repita mucho esto, pero quiero que el concepto vaya quedando, ¿no? Vaya quedando claro acerca de los distintos temas. Relación tupla o registro, pila, o termina siendo un objeto. Atributo, campo de la tupla, o bien columna, ¿no? Atributo de la clase, lo mismo. Dominio, bueno, el conjunto de los valores posibles que puede tomar un atributo. Recuerden que les daba recién ejemplos. Cada atributo, cada columna puede tomar distintos valores. Bueno, ahí después eso se va programando, se va restringiendo dentro del motor de la base de datos. Ya vamos a ver cómo se hace. Porque de esa forma puedo yo decirle que ese atributo tome determinados números, determinados tipos de datos, e incluso acotados en distintas posibilidades lógicas, que eso me habla de lo que es el dominio de esa relación. ¿Por qué? Porque tiene determinados posibles valores o objetos que pueden ser parte exclusiva de ese dominio. No puede salirse de lo que se ha establecido, digamos. Matemática pura, ¿no? Relaciones, dominio, conjuntos. Después, bueno, tenemos datos así que, la verdad, honestamente digo, se ha usado o se usa muy poco, pero bueno, se enumeran. Se le llama cardinalidad al número de tuplas, grado al número de atributos y clave primaria, bueno, si esto sí se usa. Estos datos, bueno, son conmutativos para mí, la verdad no, yo no le doy mucho uso, puede ser que alguien sí. Clave primaria es el identificador único de cada tupla, es decir, yo necesito que cada registro, cada objeto, cada tupla, cada fila, tenga un identificador en el motor de la base de datos. ¿Para qué? No por capricho, sino porque yo lo debo identificar porque para poder leerlo, para poder buscarlo, para poder actualizarlo, y a su vez el motor de la base de datos le sirve para hacer más rápidas las búsquedas y para hacer ordenamientos también. Entonces, si yo establezco una clave primaria para cada tabla, voy a ayudarme mucho. Puedo no hacerlo, ¿eh? Otra de las cosas que tiene el modelo este de los 70, ¿no? De la base relacional, es que permite hacer lo que sea. Es decir, se permite todo. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Y uno, dependiendo del nivel de ayuda que pretenda del lado del motor, tiene que trabajar más para configurarlo correctamente. Yo puedo dejar base de datos sin clave, pero voy a tener inconvenientes en el funcionamiento. Va a funcionar como corresponde, ni va a tener la velocidad que debería. Y depende también de cómo esté armado, puedo comprometer la integridad de los datos. Puedo tener varias desventajas en ese aspecto. Bueno, acá hay un dibujito, un gráfico acerca de lo que hemos estado hablando.
donde se le pone un poco el nombre a cada una de las partes de la base de datos, lo que le estaba mostrando físicamente aquí. Pero ya con nombre y apellido de cada cosa. Este es un ejemplo de una tabla alumno, donde tiene 4 atributos o columnas. El nombre es totalmente arbitrario, si aquí se eligió colocarle alu legajo, alu nombre, alu fecha de nacimiento, alu regional. O sea, se hubiera podido poner legajo, nombre, fecha y nada más. O sea, no hace falta, el nombre es arbitrario. O sea, así como cuando creamos los atributos de las tablas, perdón, de las clases, bueno, es lo mismo. Recuerden que esto a su vez, después con Hibernate, vamos a ver el ORM que hace de mapeador, vamos a ver cómo se convierte con código directamente y gracias al ORM que está montado en el proyecto por Maven, vamos a lograr que una clase se transforme en una tabla directamente, sin tener que hacerla manualmente la tabla, ¿no? No obstante, ahora vamos a pasar por todo el proceso de cómo se hace una tabla manualmente porque debemos conocer y aprender cómo funcionan del lado del motor. En caso contrario, no podemos programar ni entender lo que estamos haciendo del lado del lenguaje de programación Java con las anotaciones de Hibernate y de la API JPA. Java Application. Java Repository, ¿por qué? Porque usa todo lo que es la interfaz repository para manejar la conexión a la base de datos y de esa manera con las anotaciones hacer más simple el trabajo. O sea, el framework en este caso nos va a ayudar a que no tengamos que hacer todas las tablas a mano, nos va a ayudar a evitar errores, porque muchas veces recuerden que les comentaba que hacemos a mano la tabla y al colocar los atributos de tanto la clase como la tabla nos equivocamos. Una letra o algo, totalmente normal, ¿no? Humano, y eso después nos genera errores y tiempo de espera y de búsqueda de la corrección. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque puede ocurrir que el lenguaje de programación que estemos usando no tiene framework para hacer ORM, para que me haga el mapeo. Entonces tengo que hacer a mano tanto la programación del lado del lenguaje como el montaje de las tablas del lado del motor de la base de datos. Entonces es necesario sí o sí conocer cómo funciona. Bueno, aquí hay más cuestiones de definición, como para dejar sentado, ¿no? Los conceptos, lo que ya hemos dicho. Cómo funciona el modelo relacional, se establece a través de relaciones y esas relaciones se trabajan en lo que se denomina tabla. Volvemos a repetir lo que ya les he enumerado cuando fuimos a la parte física de la base de datos, que es una tupla, que es una fila, que es un registro, que es una columna o atributo, cuál es el dominio, a qué se le llama dominio de la relación. O sea, todos aquellos valores posibles que pueden tomar cada uno de los atributos de la tabla o de la relación. Esos valores posibles van a ser parte de los objetos, que van a ser la suma de los atributos de una fila es un objeto o un registro o una tupla. La clave primaria, bueno, necesariamente, muy importante, fíjense aquí está, vamos a ver la estructura de esta, clave, esta tabla usuarios, y esta tabla usuario tiene en su estructura, tiene estos atributos, y de nombre, email, DNI, teléfono, PAS, tipo, y de gym, porque esto es una base de datos para un gimnasio. ¿Qué hace? Tiene que el ID es una clave primaria y a su vez autoincremental. Esto me va a significar que automáticamente se van a ir agregando registros con el ID que se va incrementando de uno en uno, y es de tipo entero de 11 lugares, o sea, 11 de longitud, 11 dígitos de longitud. Vamos a crear ahora manualmente una tabla, una base de datos de prueba del tipo test, como es esta, para ver cómo funciona eso, ¿no? Entonces, las claves primarias son necesarias, PK, primary key, son necesarias para favorecer el acceso a los datos. Y nosotros necesitamos tener acceso a esos datos y por eso usamos las claves primarias, por un ID o por un nombre específico que le creamos, o usamos ya un atributo que tenga que ver, que sea único, para trabajar ya, para acceder, para actualizar y para que la base de datos utilice esos mismos registros o esos índices
para indexar o para ordenar de manera específica, y lo maneje tipo un string, como lo que hemos visto en Java. El flujo de datos entonces los manipula demasiado, de manera mucho más rápida. Todo lo que se busca aquí es dar una satisfacción para que el cliente espere lo menos posible. Clave primaria existen tres tipos: la natural, que es el nombre del atributo, por ejemplo, quit, dominio del automotor, póliza de seguro, DNI, usar cualquiera de esos. ¿Por qué? Porque son únicos. Entonces, me da la ventaja. Puedo crear un artificial como IDE o IDE cliente. Esto es lo más usado, ¿no? Crear la artificial y darle un auto incremental para que vaya generando así, sea única. Y a su vez ya se convierte en el índice de registro y a su vez en el índice del motor para las búsquedas. La subrogada es aquella que se crea también y está oculta, se usa para otro tipo de fines, para controles o para poner en marcha funciones dentro de la misma base de datos. El mismo motor de base de datos permite programarle funcionalidades que se vayan ejecutando de manera tipo cron o de manera de tipo automatizada, tipo robot, ¿no? Son bots que funcionan automáticamente cuando detectan algún cambio o lo que se le programa. Detecto un cambio en la tabla tal, en el argumento tal, el atributo, si es un update, si es un insert o si es un delete, bueno, que haga tal cosa. De esa forma se pueden programar millones de funcionalidades para que la base de datos tenga vida y vaya manteniéndose sola, digamos. Para eso muchas veces se usan las subrogadas para utilizar esas claves y no otras que están en uso por otro tipo de lenguaje, ¿no? Por otro tipo de programa. Es un manejo interno. Los índices, bueno, son aquellos que se van a transformar en guías para que de esa manera se trabaje de manera más rápida en los accesos o para identificar registros de manera mucho más precisa y rápida. El motor se encarga de ordenar esto. O sea, el software que tiene la base de datos se encarga de hacer este tipo de ordenamiento, ya sea por ID, nombre alfabético o quit, depende de lo que hayamos usado. Ya lo transforma en un índice, o sea que eso es una ventaja importante, ¿no? Las claves foráneas tienen que ver con aquellas claves que tienen una relación de una tabla a otra. Si yo tengo en una tabla un índice que tiene relación con una clave de otra tabla. Vamos a ver ejemplos. ¿Para qué sirven? Sirve para que podamos trabajar con todo con números. No es necesario por ahí trabajar con el nombre y el apellido de cada alumno, sino que puedo trabajar con el ID del alumno si quiero establecer un curso de alumnos. O sea, no traigo el nombre, la dirección y todo en la otra tabla de cursos, porque ya tengo una tabla de alumnos donde están todos sus datos. Entonces, en la otra tabla referencio al alumno con el ID. Eso es una clave foránea, porque yo en la tabla curso voy a estar trayendo una clave foránea que tiene que ver con la tabla alumno, se llama ID. Te va a llamar ID alumno, acá en la tabla cursos, y va a referenciar todo lo que el alumno tenga bajo ese ID, que es algo muy poderoso porque se comienza a ejecutar relaciones cruzadas entre tablas y eso genera un poder importante de manejo de los datos. Acá está la definición de lo que es la integridad referencial. Más que nada se podría sintetizar en la sincronicidad que genera el uso, ¿no? Se sintonizan de alguna manera muy precisa. Creo que con un ejemplo lo van a ver bastante más claro, que ya lo vamos a ver en unos minutitos. Y aquí pasamos a lo que son los tipos de datos. Recuerdan que estábamos mirando recién. Vamos a ver acá, vamos a crear acá, ¿no?, tabla nueva, eliminar alumno. Fíjense que se puede eliminar tanto desde acá como directamente de aquí. Se puede vaciar si tuviera datos. Ahí eliminé la tabla alumno de la base de datos test y voy a crearlo nuevamente para mostrar cómo funciona el tema de crear una tabla mano, ¿verdad? Va a tener 4 columnas. Aquí me muestra las 4 columnas y le tengo que poner ahora el nombre, ID, que va a ser la clave primaria. ¿Qué tipo de datos? Fíjense que me maneja
todos esos tipos de datos, que acepta el motor de la base de datos y a su vez el rango que significa el usar ese tipo de datos. Fíjense que como int, yo voy a poder trabajar con un rango importante de números, fíjense que son 2 billones, ¿no? De registros, y que para un modelo relacional está bastante bien, sería más necesario que eso. Ahora, yo utilizaría un small int, por ejemplo, porque soy neófito y porque no conozco y porque me mandé sin leer y sin tomar un cursito básico de base de datos. Entonces me pide un tipo y le pongo small int. ¿Por qué? Porque, bueno, leí que tenía que ahorrar memoria. Está bien eso, pero en este caso te va a traer un problema. O sea, vas a ahorrar memoria, sí, pero te va a traer un problema mayor. O sea, el sistema no te va a andar cuando se superen los 32.768 registros. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro esto, es decir, que tienen rango los tipos de datos y nosotros tenemos que saber usar cuál dependiendo el desarrollo, el contexto y cuál es el objetivo del proyecto. Acá, para este tipo de casos, con 11 dígitos y un entero estaríamos más que bien. Y le damos un autoincremental, es decir, para que se genere, se transforme en primary key y a su vez que vaya incrementando uno en uno a medida que aparecen registros nuevos. Y acá le vamos a poner nombre del alumno, que va a ser un varchar, un texto. Eso también tiene distintas cantidades de caracteres. Como no necesitamos mucho, no hay problema si usa el varchar, porque el text ya es más grande y después ya pasamos a eh, medium y long text, o sea, esto ya para usar para las páginas que hacen blog, donde la gente escribe, entonces no se sabe cuántos datos van a grabar. Fíjense que el campus, ustedes usan en esas presentaciones que hacen, donde se escriben los datos de quiénes son, o cuando escriben un mail y demás, mandan información, ahí se usan campus long text. ¿Por qué? Porque tienen que guardar mucha información, entonces no saben cuánto es, entonces utilizan ese tipo de datos. Acá con un varchar de 45 caracteres va a alcanzar y va a sobrar para el nombre. Le voy a poner email, donde puedo usar el mismo varchar, ya con 65, para darle si hay mail más largo. Y le puedo poner, ¿qué más le puedo poner acá? Mail, perdón, teléfono. Perdón. Teléfono, o le puedo poner DNI. DNI donde va a ser un entero de 8. ¿Para qué? Para que no me permita que me meta más de 8 números. ¿Por qué? Porque sabemos que van hasta 99 millones más o menos, en caso de nuestro país. Para otro país habría que ponerle 9, bueno, se coloca. Y en este caso hacemos una grabación y nos ha formado una tabla más que se llama alumno, ¿verdad? Con ya la primary key establecida, con su autoincremental. Y a su vez, fíjense que yo aquí le podría agregar más condicionales a esta tabla que acabo de crear. Donde me dice más, yo podría ponerle que el email quiero que sea único. Entonces me lo establece como un índice. Lo pone con una llavecita de color gris porque es menos importante que el primary key, ¿no? Ya son índices solamente. Y el DNI también, quiero que sea único. Entonces yo me aseguro, y aquí es donde hablaba recién que me voy a permitir que el motor de la base de datos me ayude. ¿Por qué? Porque yo me puedo olvidar de validar toda esta información del lado del frontend. En cambio, así yo me garantizo de que nunca me van a meter un email doble o un DNI doble, porque la base de datos no lo va a grabar directamente. Ahí es donde el motor me ayuda, ¿no? Pero yo lo hubiera podido no poner y el motor iba a poder recibir cualquier cosa. O sea que ahí es donde hablo de que realmente esto es muy poderoso, pero se debe saber utilizar. Se debe saber aprovechar las bondades que tienen los programas que se han hecho del lado de la base de datos. Un date time es un dato importante. Vamos a suponer que yo quiero agregarle ahora esto. Quiero ponerle la fecha, quiero agregarle un campo más, un atributo más a la clase o a la tabla en este caso. Le quiero agregar un atributo más. Me pregunta dónde, si lo quiero agregar después del DNI, después del ID, bueno, el nombre y el email. Bueno, lo pongo al final. Bueno, no. Y acá le pongo fecha de creación. Y la fecha de creación va a ser, puede ser fecha, que va a decir, por ejemplo,
13 de noviembre del 2023, pero a mí me gustaría que me diga fecha y hora y segundo, minuto y segundo. Entonces puedo usar, en este caso, datetime. Y le puedo poner, puedo colocar que el tratamiento por default que tenga el dato, que si yo no le paso ninguna información por programa, yo no programo que ese dato venga del usuario, sino que el motor mismo me establezca ya al momento de creación que le ponga la fecha actual. Lo que me va a hacer eso es algo fantástico porque me va a permitir que yo conozca exactamente en qué momento entró el dato a la base de datos. Y el usuario cuando está grabando, ni le va a aparecer el campo fecha de creación, porque ni si lo muestro directamente porque eso lo coloca el motor. ¿Ya? Entonces de esa forma me ayuda, me aseguro de tener un resguardo de en qué momento fueron entrando los datos al registro. Yo acá le hago un insert a esto, de prueba, ¿no? Permite hacer inserciones de datos también en el motor este. Acá Juan, mail, DNI, no hay error seguramente. Fecha de creación, no me pide nada. El ID tampoco porque es auto incremental. Fíjese, acá no me deja porque estoy pasándome los 8 caracteres. Y ahí sí lo grabó. Y lo que, bueno, aquí te muestra la query, ¿no? La sentencia SQL que hace que se inserte ese dato en la base de datos. Esto es lenguaje SQL. Y si miro ahora la tabla, ahora me aparece con un registro. Y fíjense, la fecha de creación, fíjense que yo no se la cargué y la puso el motor de base de datos específicamente. Además de los datos que tiene. Entonces acá lo mismo, si yo le quiero agregar más datos al DNI, lo permite. No me lo permite porque se pasa. Porque tiene una restricción. Entonces puedo usar bases de datos con tipos de datos para cada atributo y a su vez restricciones específicas que a su vez se pueden ampliar después por lenguaje SQL. O sea, además de lo que me ofrece acá, las opciones que me permite el motor, puedo yo agregarle más porque hay cosas que no se pueden hacer por estos medios, pero sí por lenguaje SQL puedo agregarle más restricciones. Y aquí están casualmente las constraints o las restricciones que al modelo que se pueden agregar. Son estas las más usadas y después hay otras más, pero como le digo, se pueden hacer a nivel programación, a nivel sentencia SQL directamente, porque es el lenguaje, la manera que puedo entrar al motor de la base de datos es con SQL. Bueno, not null es una forma de decirle que no me acepte valores nulos, que sea única, ya le hemos puesto al email y al DNI. El check es muy bueno porque la expresión que le coloques en SQL y que sea con expresiones lógicas y conectores lógicos también lo va a verificar, sea para campos existentes o valores que va a recibir ese mismo campo. Y después, bueno, la primary key y la clave foreña, que es un poco lo que ya estuvimos repitiendo desde el inicio. Y ahora ya viendo un poquito ya la cuestión de las relaciones entre las tablas, vamos a ver cómo funciona eso. Vieron cómo se va complicando, ¿no? Todo esto del modelo relacional es extremadamente extenso porque tiene conceptos básicos y después a su vez cómo empiezan a relacionarse entre ellos para obtener resultados, obviamente, que satisfagan los procesos que necesitamos resolver. Esto, insisto, son cuestiones que no son simples definiciones o conceptos que se utilizan para establecer cantidades o cuantificaciones de cosas. En el caso de la cardinalidad, la cantidad de relaciones y modalidad, la cantidad de mínima de relaciones. Es una cuestión que sirve como concepto general, como ilustración propia de la persona que sabe el tema, pero después no tiene un uso muy particular que digamos. Y sí tiene mucho uso esto que vamos a ver ahora, que es la relación uno a uno entre tablas o entre registros de tablas, ¿no? Existen varias relaciones, ya vamos a ver uno a uno, uno a mucho, muchos a uno, bueno, muchos a muchos. Vamos a ver cómo trabaja esto. Entonces, en una relación entre dos tablas,
en la cual un registro de A se corresponde con un registro de B. Eso es una relación 1 a 1. Y esa relación puede ser en una dirección, en la otra o en ambas. Un ejemplo muy claro, acá te dice que la relación unidireccional es ir un registro en la tabla B que está siendo referenciado por un único registro en la tabla A, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, las foreign key o las FK o las claves foráneas referencian a la PK de otra tabla. Entonces, yo tengo la tabla alumno y voy a tener el atributo ID, el apellido, y tengo dirección ID, que justo la dirección está en otra tabla, porque parece que había gente que tenía la misma dirección, entonces usan este tipo de modelo. Entonces, ¿qué pasa? Conviene, para no repetir todas las direcciones, que la misma encima, los alumnos, ¿qué hace? Buscan el ID, direcciones, y hacen una foránea en alumno. Entonces tienen la manera de vincular, de acuerdo al ID de dirección, todos estos datos los metemos a través de dirección ID dentro de la tabla de alumno. Una linda forma de referenciar y de trabajar con números. Es decir, yo solamente coloco acá el ID, ¿eh? Y no todo la suma de atributos que tiene el registro. Un caso parecido es, en productos voy a tener nombre, ID, bueno, rubro, ID, y voy a tener en el rubro, voy a tener ID y nombre. Voy a tener una tabla de rubros, que la tabla de rubros va a tener, se va a llamar rubros, perdón, va a tener el ID y va a tener el nombre, ¿no? Entonces, este ID es referenciado como una foreign key en productos, como un rubro ID. Lo mismo que acá, pero con producto y con rubro. ¿Por qué? Porque tengo un producto que pertenece a un rubro, ¿no? Bueno, acá es al revés, o sea, la otra dirección. Tiene mucho sentido repetirlo porque es lo mismo. O sea, cambia la dirección, entonces se ve de otro lado. Entonces hago la foreign key, coloco en dirección el alumno ID. También podría ser eh, una manera de trabajarlo. Y también el otro caso cuando se da en ambas direcciones, cuando es bidireccional, ¿no? Donde tenemos tanto la dirección ID en alumno como el alumno ID en dirección. ¿Qué logro con esto? Darle mayor consistencia, darle mayor seguridad, darle mayor integridad a los datos. ¿Por qué? Porque yo me estoy asegurando de que esto se cumpla, ¿no? Ahí también vuelve lo mismo. Yo podría hacer todo esto sin foreign key. O sea, con PK solamente, es más, sin PK también, pero bueno, ya insisto, ahí ya sería demasiado loco. No funcionaría, pero sería muy, muy guaso, ¿no? Pero con PK solamente, o sea, con primary key y sin clave foránea, también va a funcionar. Lo que le agrega a la foránea es mayor integridad y mayor velocidad después para trabajar, para vincular los datos cuando se hacen búsqueda. Cuando uno hace una query importante, ayuda mucho la foreign key porque de esa forma tenemos un dato que va a vincular más rápido a todo un conjunto de registros que si los tenemos que recorrer por separado, vamos a demorar muchísimo más que si hacemos una consulta usando las fortalezas de los motores de la base de datos. Bueno, vimos recién uno a uno, después sigue la relación uno a muchos, one to many, ¿no? Uno a muchos. Dice cuando hay dos entidades, tablas, A y B, en la cual un registro de A está siendo referenciado a muchos registros de B. Uno a muchos. Un alumno puede tener muchos contactos. Bien. Entonces, una persona también puede ser un alumno. Una persona. Yo en mi teléfono puedo tener muchos contactos. Bueno, como referencio, el alumno va a tener ID y apellido, va a tener otros datos más, pero acá es para el ejemplo. La PK es ID, y acá en contacto tengo la PK ID de contacto, como tiene tanto alumno, y tengo una foreign key de alumno ID. ¿Por qué? Porque este contacto es uno de los que tiene alumnos. O sea, hay muchos de estos contactos que lo tiene el mismo alumno. Uno a muchos. Muchos a uno, es la otra visión, pero del otro lado, ¿no? Donde obviamente va a haber una entidad donde muchos registros corresponden con un único registro de la entidad siguiente. Muchos A pertenecen al mismo B.
muchos a uno. Y después tenemos el tema de, esto es una salvedad, digamos, para hacer una prueba a la consistencia lógica de lo que estoy armando. Es decir, si yo estoy generando un DER, un diagrama de entidad-relación, donde voy a diagramar en UML las clases y voy a empezar a relacionarlas, tengo que ver si el concepto lógico que estoy usando se mantiene, tiene consistencia y es estable. Entonces lo tengo que ir probando constantemente si tiene sentido lo que estoy haciendo. Entonces, si se da una relación de muchos a uno, es porque existe también la relación de uno a muchos del otro lado. O sea, tiene que ser coincidente, digamos. Si A tiene una relación muchos a uno contra B, entonces B tiene una relación de uno a muchos contra A. Si A y B tienen uno a muchos, bueno, entonces al revés es muchos a uno. Tiene que dar sí o sí, ¿no? Si no, algo está mal. Y lo tengo que probar con los conceptos que estoy manejando. O sea, por ahí ejemplos trillados así como alumno, bueno, producto, rubro, qué sé yo, son cuestiones como que por ahí las tenemos un poco más allanadas, pero probarlo ya un poco con las peras, las manzanas, lo que estemos trabajando en el modelo específico del proyecto. A ver si soporta el análisis lógico y tiene relación y realmente funciona como corresponde. Entonces, bueno, acá se repite el palabrerío esto, pero bueno, es para llegar al razonamiento, ¿no? Llegamos a la regla práctica en realidad. Si existe una relación uno a muchos, va a existir muchos a uno, visto desde la otra perspectiva, ¿no? Simplemente eso, una cuestión de análisis lógico. Y se debe estar atento y se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, el motor de base de datos te va a dejar hacer lo que quieras. O sea, vos vas a hacer la chanchada que se te ocurra y después, bueno, los resultados van a ser eso. Por eso. O sea que, no nos olvidemos que esto viene de conjunto, o sea, que si bien es muy poderoso, pero bueno, uno puede imaginar lo que quiera, después de ahí a que tenga lógica y sea consistente, es otro tema. Por eso que es necesario trabajar de esta manera. Ahí es donde ayudan mucho los frameworks y donde ayudan mucho los ORM, porque tienen previstas muchas de estas cosas y por ahí no te dejan hacer algunas locuras, ¿no? Y te ayudan bastante. Bueno, ahora vamos a ver en particular en la próxima clase cuáles son las anotaciones que vamos a hacer en cada uno de los casos. Y después llegamos al ejemplo de lo que estábamos viendo recién, donde un contacto puede pertenecer a un alumno y el alumno puede tener muchos contactos, y a su vez muchos contactos pueden pertenecer al mismo alumno. Eh, Palabrerío también, pero un poco el ejemplo que ya vimos, ¿no? Tiene la primary key en el alumno, la primary key en contacto y la foreign key la tiene en el alumno y en contacto para que se vincule que hay muchos contactos que pueden pertenecer a un alumno. Y obviamente un alumno al cual pertenecen muchos contactos. Tiene que leer de ambas formas y de ambas formas tiene que tener sentido y se debe ser comprobable. O sea, que yo mire en la base de datos y extracte y si existe eso que se da. Ya si lo miro de un lado como del otro, siempre me va a dar el mismo resultado. Siempre me va a dar un alumno mucho contacto y si lo miro el otro me va a dar mucho contacto un alumno. O sea, nunca puede darme distinto porque si no hay algo que está mal en el concepto de lo que estoy usando. Y finalmente llegamos al many to many, que bueno, es muy usado, ¿no? Porque es la relación muchos a muchos, pero no se da directamente, no se puede dar directamente el modelo relacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar por una instancia intermedia, ¿no? Que es una tercera tabla, que es la que es la entidad intermedia que genera el movimiento o la relación entre ambas. Insisto con esto, yo me voy al ejemplo directamente porque si no te pasás hablando y la gente empieza a mirar cada vez más raro, ¿no? Pero es tener dos tablas y una intermedia tercera, que es donde se genera la relación muchos a muchos. Aquí vamos al ejemplo. Y un alumno puede estar cursando varias materias y una materia puede ser cursada por muchos alumnos. Esto es totalmente lógico y algo que se da, no hay discusión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener alumno con su primary key, vamos a tener materia con su primary key y vamos a tener el alumno materia donde tenemos la foreign key
de ambos conceptos. Fíjense que esta foreign key carrera IDE es otra cosa. Es una vinculación a otra tabla carrera que no está acá, pero que está en materia. Está bien. Pero la relación acá está entre alumno y materia, y la tercera entidad que se genera para hacer esa relación muchos a muchos es esta, donde tiene tanto la APK, ¿no?, de la misma alumno materia, que va a ser alumno IDE, materia IDE, y después a su vez ese mismo atributo, alumno IDE, es tanto PK como FK. O sea, es primary key y es foreign key. ¿Por qué? Porque se relaciona, está referenciando a otra tabla. Una foreign key, alumno IDE, ¿de dónde? De alumno. Y la materia IDE es un atributo que es foreign key, es primary key, y es foreign key de el IDE materia de la tabla materia. Lo que sí es importante es que esto, para que no quede medio leído por tipo robot, digamos, que dice, bueno, alumno de materia, entenderlo así y jodete, sino que esta relación que se da se puede usar para generar, por ejemplo, la entidad o la tabla o la clase cursada o curso, que es donde se genera la relación. Y a su vez ahí mismo usar en esa clase o en esa tabla, agregarle más atributos. Por ejemplo, además de las referencias FK, agregarle ya la nota del parcial, el 1 y el 2, y agregarle la asistencia, por ejemplo. Entonces ya tengo en la misma tabla esta, que es la entidad que se genera del mucho a mucho entre dos tablas relacionadas, ya la uso para darle una responsabilidad, que es aparte de ser la referencia de ambas tablas en su FK, sino que le agrego ya 3 atributos más para que me sirva ya esta clase y ya te pueda colocar incluso métodos para que liste la asistencia, que liste los parciales. Bueno, y a su vez tengo todo ya ordenadito de que me trabaja con las relaciones de las tablas a las cuales está referenciando. Aprovecho la relación que se da y ya la uso, dándole un nombre incluso ajustado a la responsabilidad que le estoy otorgando a esa clase, y después lo convierto en una tabla. Esto ya lo hemos hablado. Está más que claro que podemos usar varias formas de persistir los datos en base de datos en un sistema. No hay inconveniente con eso. Pero sí tengo el problema de que en lo que es el paradigma orientado a objetos, algo que ya venimos repitiendo hace bastante, ya preparando la entrada de este tema, es que todo lo que es el paradigma objeto, cuando quiero ir a persistir a la base de datos relacional, no va a ser directo. Voy a tener que pasar por el problema de la impedancia o de desajuste, que se le llama, ¿no?, traducido en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque tengo objetos que los tengo que transformar en variables para ir a los campos de la base de datos, que tienen que ser variables que se vayan impactando en cada uno de esos atributos. Y después lo mismo, cuando lo quiera leer, voy a tener que transformar todas esas variables en objetos para que comience a procesarse dentro del mismo lenguaje el cual está programado. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy en lo que es base de datos. No olviden la asistencia, por favor. Recuerden que les he enviado un email donde les aclaraba que esta semana es la fecha para empezar ya a presentar la primera etapa del trabajo práctico, el integrador, donde tienen que hacer el DER, es decir, hacer un detalle en UML de las clases. Recuerden que las clases ya las habíamos detallados en uno de los videos, lo dejamos grabadito, están todas detalladitas las clases que hay que tener en cuenta para el trabajo integrador, y a su vez esas clases, una vez que están diagramadas, llevarlas a un proyecto con Maven, en Eclipse, el IDE que prefieran, y ya establecen las clases con sus atributos, ¿no? Y todo eso lo suben a un Git, a un repositorio de GitHub, que quieran, y eso lo envían, lo suben, y no olviden enviar, por favor, el link de GitHub. Así ya les queda completo el trabajito. La semana que viene vamos a hacer, a eso le vamos a agregar ya la cuestión de las anotaciones. Ahora, la clase de este miércoles seguimos con bases de datos,
Vamos a seguir ya con las cuestiones de las anotaciones de Hibernate y obviamente vamos a intentar ya levantar todo el proyecto para que quede listo. Ya en varios trabajos prácticos he visto que lo han entregado, así que se ve que le ha ido bien con eso. Veo que están los proyectos levantados con todas las clases adentro, o sea que está bien. Le va a faltar ahora agregarle toda la cuestión de la conexión a la base de datos, que algo ya hemos visto. Dijimos que íbamos a montar un servidor local con SAMP, Apache MySQL, y eso nos va a servir para tener algo así como estoy mostrando acá, cada clase. Cuando tenemos la base de datos y vamos a poder trabajar ya con las tablas. Entonces vamos a poder probar y ver cómo cuando levantamos el proyecto en Eclipse o en el ID que trabajen, se va a ir creando las tablas automáticamente a medida que agreguemos clases a nuestro proyecto. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, a la misma hora. Gracias por la ¿Te puedo hacer participación. una pregunta? Te escucho, Karen. ¿El link del repositorio en GitHub lo subimos a la plataforma o se lo enviamos a usted? Algunos están enviando por mail el trabajo práctico, como quieran. Eh, Traten de dejarlo en algún lado que podamos ingresar, digamos. ¿Lo envías por Ah, mail? bueno, y otra pregunta era si había algún o alguien que va corrigiendo los trabajos prácticos o que dé una manito, porque a veces, bueno, surgen algún problema y no sé a quién preguntarle. Las Soy nueva en consultas, la comisión. las consultas en el Láser. foro, las consultas en el foro, y habíamos sugerido desde el inicio de la cursada que trabajen en grupos, precisamente por eso, ¿no? Para evitar, por eso era bueno presentarse o buscar quien se haya presentado y de la persona que se presenta ver qué te falta, entonces tratar de preguntarle si está libre como para ayudar. También sé que han hecho un grupo de WhatsApp. Pásenle, por favor, si tienen el grupo de WhatsApp a Karen, por si tienen algún tipo de Sí, dudas. yo creé el grupo de WhatsApp, pero la mayoría de los compañeros, o sea, no tienen tiempo o tienen algunos días los fines de semana nada más. Entonces decidieron que lo hagamos cada uno por nuestro lado y consultar las dudas y que tengamos y eso. Sí, sí. En realidad, el trabajo es grupal. Eh, las dudas las pueden presentar en el foro para que podamos orientar. Pero bueno, en realidad deberían estar en condiciones de hacerlo, ¿no? Porque es como Java Claro, a mí me Intermediate. gustaría hacerlo porque es una práctica también para el mundo laboral, porque se trabaja en grupo. Exacto. Sí, sí. Yo sugería eso porque me parecía mucho más enriquecedor, ¿no? El tema del trabajo en grupo me parece fundamental. Claro. Bueno, estamos en contacto. Escriban ahí, por favor, así podemos ayudarlo en lo que esté a nuestro alcance. Gracias. Bueno, Hasta gracias. luego.